La lección quinta y última se titula Derecho y Estado. Y trata del Estado porque una comprensión plena de lo jurídico y del funcionamiento del derecho exige una idea clara de lo que es un Estado, de las funciones del Estado y de los elementos que legitiman a un Estado. Nuestras constituciones, las de nuestros países y todo su entorno, definen a nuestro Estado como Estado constitucional, como Estado democrático, como Estado social, como Estado de derecho. Y al hacerlo así, al poner esos calificativos, no dicen palabras de un modo arbitrario o gratuito, sino que aluden a componentes del Estado legítimo que resultan de un transcurso histórico que fue añadiendo elementos a lo que debe de ser el derecho y a lo que debe de ser el Estado para componer ese modelo que llamamos Estado de Derecho. Importa entender el Estado, su razón de ser y su función, porque la base de la mayor parte de los contenidos jurídicos, de las normas que configuran nuestros sistemas jurídicos de hoy, es una base estatal. Y, por tanto, insisto, hemos de dar cuenta de cómo nace y para qué nace el Estado moderno y cómo se relaciona con el derecho de este tiempo. Y para eso hay que remontarse en un esquema muy breve que en la lección se desarrolla por extenso, para eso hay que remontarse a las guerras de religión. Antiguamente el poder político se dotaba de un fundamento, de una legitimación trascendente. El poder político era puesto por Dios, servía a la verdad, servía a una verdad religiosa, pero con las guerras de religión, después de la reforma de Lutero, que comienza en 1517, surge en Europa la guerra civil como guerra religiosa, y ya no habrá una única confesión religiosa homogénea, sino que las habrá diversas, y el problema es que el poder político ya no es posible fundarlo en Dios, porque eso incentiva la lucha, la guerra de exterminio entre quienes profesan dioses distintos o versiones enfrentadas del Dios de la cristiandad. Y así es como en una primera ola, por un lado Bodino en Francia y por otro lado, y en otro contexto, Hobbes en Inglaterra, llegan a la idea genial de que lo único que puede poner fin a la guerra civil, al empeño de una parte del pueblo para exterminar, para matar a la otra parte, es que se interponga así entre los ciudadanos y los grupos un poder suficientemente fuerte y que tenga el monopolio de la coacción, el monopolio de la violencia. Y así es como aparece el Estado moderno como Estado soberano que tiene, repito, eso que en los libros de derecho siempre se recuerda que es el monopolio de la coacción. Los ciudadanos no podemos tener las armas las monopoliza, las detenta el Estado. Y ese poder armado, supremo, soberano, que el Estado es, se justifica dentro de esa primera oleada teórica, se justifica en el mantenimiento de la paz. Así que el Estado moderno aparece legitimado, fundamentado en la defensa de la paz, en la evitación de la guerra, en dotar a los ciudadanos de seguridad mínima en sus vidas. Pero esto lleva a un nuevo problema. Ya no es el problema de la guerra civil, es el problema del abuso estatal. Ese Estado omnipotente, ese leviatán que tiene el poder, las armas, la fuerza, puede ser el que a nosotros nos robe, nos explote, nos encierre sin fundamento, nos mate, y por tanto hay que diseñar un modelo nuevo que domestique a ese poder, y es así como con Kant, Locke y otros autores surge la idea de que el Estado tiene que brindar paz y seguridad, ciertamente, pero con respeto a la libertad, pues es la libertad la esencia
del ser humano y es aquello a lo que ningún humano querrá, aquello de lo que nadie querrá desprenderse en aras o en homenaje nada más que a la seguridad. Y la pregunta siguiente es, bueno, ¿de qué manera conseguimos que el Estado respete nuestra libertad? Y de nuevo, en la historia, una contestación genial. Bueno, sometiendo a ese mismo Estado a límites que sean límites legales. El Estado es el que hace la ley, sí, pero no está por encima de la ley, sino que la misma ley limita lo que el Estado puede hacernos a nosotros, y así van haciendo esa idea de que somos titulares de derechos de libertad, de lo que luego se llamarán derechos humanos, y que hay que constitucionalizar y hacer jurídicos esos derechos como límites a la fuerza bruta del Estado, para que no sea esa fuerza ilimitada, esa fuerza salvaje, sino que sea la propia de un Estado de derecho, donde hasta el que más manda dentro de unos límites que al Estado se le ponen. Y esto va de la mano de otra cuestión, la de entonces, ¿quién puede dotar de contenido las leyes? Si el Estado ya no puede hacer lo que le dé la gana, o el político ya no puede mandar lo que a él se le antoje, ¿quién será el titular de la soberanía última? Ese que puede decidir, por ejemplo, qué comportamiento es delito y cuál no lo es. Y ahí está la huella, si en lo que vengo contando de la libertad está la huella de Kant o de Locke, aquí descubrimos el rastro de Rousseau y de la teoría democrática. Si todos somos libres y el Estado está para servir a nuestra seguridad y a nuestra libertad, la ley habremos de hacerla entre todos, y así surge la teoría democrática. Y vemos de esta manera que le estamos añadiendo, agregando requisitos, elementos a la legitimidad del Estado, a las razones por las cuales nos merece la pena vivir a los ciudadanos bajo el poder del Estado, sometidos a límites. Y nos merece la pena porque vamos a vivir mejor, así todos igualmente limitados, que en eso que los clásicos llamaban un estado de naturaleza, donde cada cual tiene que cuidarse a sí mismo y luchar contra los demás para defender su vida, su integridad o su propiedad. Ya tenemos los elementos de lo que es un Estado, ya tenemos los elementos de lo que es un Estado de Derecho, y ya tenemos a la libertad, la vida, la propiedad, la seguridad, como derechos que son esenciales y constitutivos de ese modelo de Estado. Pero nos falta un último elemento, y ahí le ponemos nombre con Marx o con aquel socialismo utópico del siglo XIX, porque estos autores cayeron en la cuenta de que es bien bueno, como dudarlo, que todos vivamos en libertad, que el Estado no obre en la impunidad, pero que mientras haya tanta diferencia entre los que tienen todo y los que nada poseen, verdaderamente libre solo podrá serlo el económicamente poderoso. Y de ahí surge esa idea que se desarrolla durante más de un siglo, de que el Estado también tiene que garantizar a los ciudadanos la satisfacción de sus necesidades básicas, y eso tiene que hacerlo brindándoles servicios públicos de calidad. ¿Cuáles son esas necesidades básicas? Pues son la vivienda, la educación, la sanidad, todo aquello sin lo cual nuestra vida no es propiamente vivible, no es digna, y que debemos tener tales necesidades mínimamente satisfechas, al menos si es que debemos de considerarnos dignos y si en verdad vamos a vivir en un Estado al que debamos algún tipo de aquiescencia, de obediencia, y que podamos ver como legítimo. Y ven, de esta forma surge la idea del Estado social, que es aquel en el cual el Estado se dota, mediante políticas impositivas, obviamente, de los recursos económicos para satisfacer dichas necesidades elementales a aquella parte de su población que no tenga con qué pagárselas, con qué abonar sus costes. Y de este modo vemos que el derecho va anclado modernamente al Estado, pero que el derecho no es una mera herramienta del Estado para que quien tenga el poder político obre a su capricho, sino que al Estado se le han ido poniendo límites, que son límites jurídicos, y se ha ido ampliando la
lista de nuestros derechos, a la vez que se extendía la exigencia de legitimidad del Estado, y eso es lo que se plasma en un proceso histórico inigualable, único en la historia de las civilizaciones. Eso es lo que se plasma en ese constructo que denominamos Constitución y que se llama dentro de las constituciones Estado constitucional, porque la Constitución es norma suprema, democrático, porque los contenidos de la ley los decidimos entre todos, social, porque a ningún ciudadano necesitado se le deja a su suerte sin el auxilio de la comunidad a través del Estado, y se llama de derecho, porque aunque el Estado sea la forma de organización política de una sociedad, los límites de lo que se puede hacer y los límites de lo que necesariamente hay que hacer los pone el derecho, y a través del derecho los ponemos entre todos, y eso es lo que se llama democracia o soberanía popular.